Es lunes de Reporteros, les hablaremos de los últimos avances de la vacuna contra el VIH. Y en nuestra editorial, Pisu reflexiona sobre la compra de Elon Musk de las acciones de Twitter. Esto y mucho más en Noticias 22. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos, hola, a Miguel González en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, qué gran programa teníamos el día de hoy. No se pierda ninguna de nuestras informaciones, contenidos. Comenzamos con algo que tiene que ver con uno de los grandes pulmones y también espacios de cultura de nuestra ciudad. En efecto, Laura, les platicamos cómo va desarrollándose el proyecto Chapultepec y además cómo va a participar México en la Feria del Libro de La Habana. Aquí está toda la información. Las primeras convocatorias de Chapultepec, Naturaleza y... La Secretaría de Cultura Federal presentó las convocatorias de 2022 que forman parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura y que se suman a las 255 convocatorias que promueve la institución como detonante para alcanzar un circuito de artes nacional permanente. Estamos hablando de que esto generará más de 2.400 funciones o puestas en escena, 244 actividades comunitarias que se van a realizar entre julio y diciembre en las 32 entidades del país, y la inversión de este año está estimada en 175 millones de pesos. Raíz México, que este año está dirigida a músicos de las 32 entidades federativas del país. Títeres y objetos, artes escénicas, coordinada por el Centro Cultural Helénico, y danza y espacios autogestivos, que se realiza por primera vez. Son las 4 convocatorias para las que pueden postularse artistas, compañías y espacios independientes hasta mayo. Las bases se encuentran disponibles en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Convocatorias que se han platicado, conversado con la comunidad cultural para que sean lo menos burocráticas posible, que sean lo más ágiles y que nos den la posibilidad de redistribuir esta riqueza cultural a partir del proyecto prioritario que debe de dar vitalidad cultural al resto del país. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, también se refirió a la participación de México en la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se realizará del 20 al 30 de abril, y en la que el país presentará una oferta editorial de casi 3,000 títulos y un programa que incluye música, teatro, danza y cine. Noticias 22, Karen Rivera. Comenzaron las actividades del Festival Cultural Zacatecas. Es un encuentro en el que convergen muy diversas propuestas artísticas para complacer los gustos de un público muy amplio. Vamos a conocer lo que ocurrió el fin de semana. Con un concierto ofrecido por el tenor mexicano Javier Camarena, arrancó la 36ª edición del Festival de la Cultura Zacatecas 2022. La Plaza de Armas se convirtió en la sala de conciertos en la que decenas de personas se deleitaron con el repertorio que ofreció el intérprete mexicano, quien estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Zacatecas bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. El fin de semana estuvo cargado de múltiples actividades, pero también destacó la proyección de la película alemana El Gabinete de las Figuras de Cera, musicalizada en vivo por el grupo Nortec. Paralelamente arrancó en el Museo Francisco Goitia el ciclo de guitarra dedicado al compositor zacatecano Manuel M. Ponce, y para el público infantil se desarrollan talleres de modelado de arcilla, gráfica y tatuajes temporales y stickers. Todavía se espera la participación de Vicentico, vocalista de los Fabulosos Cadillacs, y de la nueva estrella de la música mexicana, Ángela Aguilar. Las actividades del Festival de la Cultura Zacatecas concluyen este 17 de abril. Noticias 22, Julio López. Y también en un estado vecino a Zacatecas, en San Luis Potosí, la cultura está de fiesta. Aquí los pormenores del Festival de Primavera. Desde la procesión del silencio en Semana Santa hasta el torneo de tenis Challenger es lo que integra el Festival San Luis Potosí en primavera. En esta edición participarán 200 artistas potosinos junto con 300 artistas internacionales. Nosotros retomamos todo lo que tiene San Luis para ponerlo, digamos, en un solo paquete y ofertarlo turísticamente a los mexicanos. Por un lado tenemos la Procesión del Silencio, que es el Viernes Santo, es un evento internacional que dura un día, el viernes, de la Semana Santa, el Viernes Santo,
Pero por otro lado tenemos el abierto de San Luis de tenis, que vienen 60 tenistas de talla internacional. El 95% de los competidores son internacionales, y a las familias, a la gente que viene a estos 2 eventos, pues no tendrían más oferta que hacer en San Luis. Lo que hicimos fue poner un programa cultural que empieza el 8 de abril y termina el 16. Los 45 eventos culturales, gastronómicos y deportivos que se llevarán a cabo en toda la ciudad tendrán como escenario 11 sedes, entre ellas la Plaza de Aranzazú, en donde se realizarán actividades para niños. Además, se contará con la presencia de Fernando de la Mora, Filipa Giordano, Chacho Gaitán, la Sonora Santanera, Nortex, Mario Iván Martínez, Angélica Aragón, Fobia y la ópera prima Rock Tributo a Queen. Todo enmarcado por las festividades de Semana Santa. Hay una festividad que lo conocemos muy bien en México, que son los altares de Dolores. Aquí hay una calle, una sola calle en un barrio muy tradicional, el barrio de Santiago, donde se instalan unos 300 altares de los Dolores en toda la calle. Hay una especie de competencia de altares de Dolores. La gente es muy generosa, prepara comida, bebida gratuita, prácticamente para todos los visitantes, y es una festividad que empieza precisamente el 8 de abril, con eso arrancamos. Esta festividad tiene 125 años de celebrarse en la ciudad, y hoy lo que estamos haciendo es elevarla a patrimonio cultural de la ciudad. Y luego el Viernes Santo tenemos 2 procesiones. La procesión, hay otra festividad aquí, Alberto, que se llama la Procesión de los Cristos, en donde en un lugar muy cerca del centro de la ciudad procesionan 600 Cristos, es decir, con su imagen del Cristo, de sus casas, 600 familias llevan Cristos que tienen hasta 300 años de antigüedad. Con información y texto de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, pues ahí tenemos un par de opciones para disfrutar estos días si tienen la oportunidad de hacerlo. Y fíjense que este fin de semana la Coordinación Nacional de Literatura celebró los 80 años de Jorge Ayala Blanco, queridísimo crítico, investigador de cine, y esto fue con un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes rindió homenaje al reconocido crítico de cine Jorge Ayala Blanco, autor de 43 libros, 18 de ellos dedicados al cine mexicano. Para este investigador, cinéfilo y espectador especializado, toda la cinematografía nacional es digna de análisis, incluidas las comedias protagonizadas por actores como Eugenio Derbez, Omar Chaparro y Mauricio Ockman. Una pregunta que todo el mundo dice, ¿y cómo se siente usted? Actualmente estoy trabajando 2+2 y cosas por el estilo, ¿no? Que son las que están ahorita en cartelera. Entonces, pues podría referirme a esas. Finalmente las películas que actualmente están surgiendo, que más bien es sobre la torpeza del machismo masculino, ¿no? Suspicacia. O sea, abrir hacia nuevas masculinidades. Y ya a través de la última película esta de Omar Chaparro, en fin, pues, Mauricio Ockman y cómo está producido por Derbez, son películas que para mí pues son como testimonios de época, ¿no? La desaparición de ciertas mentalidades se pueden leer perfectamente en estas comedias. Yo no las veo con desprecio, ni mucho menos. Para mí son objetos de estudio. No. Yo lo único que necesitaba es que me dijeras te quiero. A veces las películas más malas son las que tienen mejor tema, pero le echaron a perder. Tan sencillo como eso. Jorge Ayala Blanco ha llevado la crítica cinematográfica a otro nivel, reconocido por sus pares, amado y odiado por sus textos, ha sido demandado por sus mordaces críticas y ha hecho el mapeo más exhaustivo sobre cine mexicano. Es una persona, porque podemos hablar con él, lo saludamos, coincidimos en el cine, etcétera, nos escribimos, pero también es un mito. Y como mito viviente, pues merece un homenaje en este Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Julio López.
Un abrazo enorme al maestro Jorge Ayala Blanco. Y una lamentable noticia, antes de la pausa les informamos del fallecimiento del escritor y periodista César Güemes, colaborador de diarios como La Jornada, El Financiero, Novedades o El Universal. Él estudió y se desempeñó como docente en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es autor de libros como 5 balas para Manuel Acuña y Soñar, una bestia. Entre las distinciones que recibió por su labor encontramos el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y el Premio Nacional de Periodismo en el género de entrevista en medio impreso. Descanse en paz, César Güemes. Un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, docentes y a todos los que hemos sido sus lectores. Vaya pues, recuerdo una triste noticia con la que nos vamos a una muy breve pausa. La editorial Andante presenta una compilación de las cartas de amor que Salvatore Quasimodo enviaba a su pareja María Cumani, un trabajo que ahora puede leerse ya en nuestro idioma gracias a la traducción de Guadalupe Alonso Coratela y Miriam Moscona. Vamos a conocer más. María Cumani fue una bailarina y coreógrafa italiana que participó en importantes cintas de la época. Por años mantuvo una relación con el poeta y traductor Salvatore Quasimodo. Una selección de las cartas que intercambiaron por años fueron reunidas por su hijo Alessandro Quasimodo y traducidas al español por Guadalupe Alonso y Miriam Moscona. Salvatore Quasimodo es un poeta tal vez extraño, pertenece al movimiento del hermetismo. Muchas veces sus poemas tienen como una especie de quebradura en la sintaxis. Fue muy difícil traducir los poemas que están como apéndice al final del libro y que son no los poemas que nosotras quisimos, sino los que a lo largo de las cartas Salvatore Quasimodo mencionó. En las cartas podemos percatarnos del amor que tenía el premio Nobel por María, el dolor y dudas que le causaban su alejamiento, pero también los intereses que tenía y que después reflejaría en su obra. Las cartas te están dando siempre una clave del proceso creador de Salvatore Quasimodo y la relación con esta bailarina, que también es una creadora, y que hay entonces un diálogo entre ellos dos muy interesante sobre los procesos de la creación, tanto en la poesía como en la danza, y ella también es escritora y poeta. Son cartas llenas de celos, de unos ires y venires en la relación con ella, que también habla de la grilla literaria, del horror de la guerra, de su trabajo como periodista, de sus múltiples viajes, de su nostalgia por la isla más grande de Italia, que es Sicilia, lugar al que, bueno, no sé, con el que siempre sueña Quasimodo. Él estuvo muy preocupado siempre por la condición humana, por la condición del hombre en esta tierra, ¿no? En la vida, y también muy preocupado por el país. Él no fue fascista, estuvo más bien en el Partido Comunista. Se le reclama mucho que no tuvo mucha actividad ahí. Pero bueno, en la poesía, en los años que empezaba la guerra, uno se da cuenta, también en las cartas, cómo está preocupado, cómo le ha afectado eso, y eso se va a ver también en su poesía. Yo creo que el interés de estas cartas, al final del día, no nada más es el interés por conocer las honduras de un poeta, sino la realidad de la condición humana. Eso es lo que al fin y al cabo sale a flote. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos charlando de literatura. En su más reciente obra, Norma Lazo explora la soledad y la melancolía a través de la mirada de 3 personajes diferentes. Cada uno de ellos se confronta con la crueldad humana tras una pérdida de un ser querido. Sin embargo, aún en los tiempos más oscuros encontrarán refugio en la empatía de otras personas.
El dolor, la pena y el sufrimiento que en ocasiones se nos cruza en la vida es lo que une la historia de 3 personas en tiempos y lugares distintos. Primero, en 1938, Ekaterina Nikolayeva es acusada de traición a la patria. En 1971, Yoshikawa se desangra en el piso de su mansión. Y en el 2019, Takumi recibe una llamada de emergencia avisándole que su hermana fue encontrada casi muerta en una barranca. Estas 3 vidas forman parte de la más reciente novela de Norma Lazo titulada La banalidad de los hombres crueles. Yo estaba escribiendo una novela en la que quería como hablar justamente de esta crueldad banal, ¿no? De una crueldad que viene de la ignorancia, de la estupidez, de la indolencia, ¿no? De la discriminación. Y al mismo tiempo creo que terminé hablando de la hospitalidad, de la otra cara de esa moneda, ¿no? Que así como te encuentras estos personajes terribles que no solamente no piensan en el dolor o sufrimiento que están causando, sino que lo disfrutan, ¿no? O creen que está bien hecho porque va de acuerdo a una causa ideológica, religiosa, lo que sea. Al mismo tiempo están esos otros personajes que pueden convertirse en un refugio. La banalidad de los hombres crueles muestra la soledad, la pérdida y melancolía de los personajes, pero también la empatía que puede despertar el sufrimiento de un desconocido. Es una tragedia, pero es una tragedia que se repite a través de los tiempos y a través de tantas culturas distintas, ¿no? Que es también un poco lo que trato de transparentar en la novela, ¿no? Por un lado, estas mujeres sufren la crueldad de un crimen de Estado, ¿no? De un aparato de Estado, que no solo lo sufrieron las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero en este caso de la novela estamos hablando de la viuda del capitán Nikolayev, que en la vida real así sucedió. Y lo que sufren las mujeres, pues, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, en este país, es un odio a la diferencia, es un odio a lo que es diferente, no solamente a las mujeres. A pesar de las diferencias de tiempo, la novela, publicada por Alfaguara, revela que la maldad del hombre es atemporal. Eso es lo realmente terrible, ¿no? Que esta crueldad sigue sucediendo, aunque vaya cambiando de forma, de discurso. En aquella época era un discurso ideológico, ¿no? Con la falsa promesa de un bienestar, ¿no? Del bienestar del pueblo, se permitían este tipo de actos tan crueles, y ahora es otro discurso, ¿no? Es el discurso por un lado capitalista, por otro lado el discurso antimigración, ¿no? Etcétera. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito de escritores, autores trascendentes, comentábamos hace unos días la partida de Dolores Castro, la autora de La Tierra está sonando. Hubiera cumplido mañana 99 años de edad y por tal motivo Canal 22 la recuerda con un programa especial en punto de las 7 de la noche, martes 12 de abril, 7 de la noche. La Tierra está sonando, conversaciones con Dolores Castro, una manera de continuar con este tributo, con este homenaje y este recuerdo a una de las autoras fundamentales y además académica de grandes generaciones de autores, de escritores en nuestro país. Y mañana este especial a las 7 de la noche, Laura. Pues sí, una gran poeta, pero además también ensayista, como decías, académica y narradora. Y seguimos hablando en un sentido distinto de literatura y género femenino, porque la organización PEN Internacional, junto con el organismo Vida Mujeres en las Artes Literarias y la UNESCO, presentó el informe Mujeres en Poder de la Palabra. Es un estudio en el que se muestra cómo la falta de igualdad, de equidad, incide en la vida de las escritoras y en general en el sector editorial. Vamos a conocer más.
La desigualdad que hay entre mujeres y hombres escritores en medios impresos es reflejo del patriarcado normalizado. Así lo refleja el informe Mujeres en Poder de la Palabra, el cual fue realizado a lo largo de 2 años por los centros PEN de Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y México. Está basado en un método creado por una organización que se llama Vida en Nueva York, por eso se llama el conteo PEN Vida UNESCO, porque hacemos honor al trabajo que hicieron en Nueva York, que es contar. Realmente es muy sencillo, es decir, bueno, cuántas reseñas hay de libros de mujeres, cuántos premios se han ganado las mujeres, y en el minuto en que uno hace el conteo, es muy claro que no hay equidad de género. La discriminación hacia las mujeres refleja que solo el 30% de las escritoras tienen acceso a áreas claves para el desarrollo pleno de sus carreras como escritoras. En el caso particular de México, la situación no es muy diferente. En los suplementos en México nada más abordaron 4, que fue Laberinto, Confabulario, la jornada Letra S y la jornada semanal, ¿no? Y la que salió mejor fue Laberinto, seguido por La Jornada, y Confabulario fueron como 16% de presencia de mujeres en Confabulario, por ejemplo, ¿no? Y en los premios igual, en términos de una visión global de todos los premios, solo un 27% de mujeres reciben premios contra un 73% de hombres, ¿no? Entonces, sí es bastante dramático. En Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, este estudio lleva más tiempo y se han detectado cosas más concretas, como el que las mujeres que ganan premios literarios es porque el libro es sobre un hombre, las reseñas son de mujeres pero sobre libros de una mujer y que su literatura es comparada con la de otras mujeres, no con la elaborada por hombres. ¿Qué es lo que le da a un escritor prestigio? Primero ser publicado, luego las reseñas, ¿no? Y luego los premios, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces dentro de PEN, cuando vamos a ayudar a un escritor en peligro o un escritor encarcelado, ¿cómo decidimos que esa persona es un escritor? Entonces vemos que publicó, que tiene reseñas, que ganó premios y luego tomamos ese escritor como un caso PEN. Entonces, la desventaja para la mujer, si eres una mujer de la India o donde, no te publica nadie, pues inmediatamente una mujer en peligro o en riesgo o encarcelada va a tener una gran desventaja, porque ¿cómo hacemos una opinión sobre ella si no están las bases que le dan el prestigio de poder decir que ella es una escritora, ¿no? Entonces, tiene otras cosas, otras implicaciones más graves, incluso, cuando uno empieza a pensar en los derechos humanos. Como cada lunes, Debate 22 comienza la semana con Javier Aranda Luna a las 9 de la noche, quien recibe en esta ocasión al músico, pedagogo y gestor cultural Sergio Ramírez Cárdenas, quien hablará sobre el legado de Johann Sebastian Bach y la relevancia de sus obras para la música contemporánea. No se lo pierdan a término de Noticias 22. Además, en estos días de guardar para la religión católica, vaya que Bach es un referente con sus pasiones musicalizadas y, por supuesto, a quienes afirman, Laura, que es el padre de la música. Efectivamente, el padre de la música y en Alemania se dice mucho, es un Bach, como para decir, es un gran músico, porque pues no solamente es Bach, sino es toda una tradición, toda una dinastía de grandes genios de la música. Así que pues es buen momento, como dice Rafa, de recordarlo, de escucharlo a lo largo de esta semana, más allá de asuntos religiosos, hablando de temas culturales y musicales. Y para irnos a la pausa, les vamos a presentar una cápsula en la que nos preguntamos ¿qué podría ser que la galería más importante, el museo más importante de Londres, le cambie el título a una de sus obras más visitadas? Vamos a verlo enseguida y nos vamos a la pausa. Las bailarinas rusas de Degas
ahora son ucranianas. Ante las atrocidades cometidas por las tropas rusas en territorio ucraniano, el mundo ha ido poco a poco cerrando las puertas a los rusos. La comunidad cultural mundial ha condenado la invasión rusa y se han unido a la petición de artistas ucranianos que piden sanciones culturales. Esta semana se unió la National Gallery de Londres, que en apoyo a Ucrania y en respuesta a una controversia ya existente desde hace años, renombró un cuadro de 1895. Se trata de Bailarinas rusas, obra de Edgar Degas, que a partir de ahora se llamará Bailarinas ucranianas. Como lo anticipábamos en la editorial de este lunes, Emilio Saldaña Pisu nos habla sobre los retos de la innovación y hace un análisis de la compra de acciones de Twitter que acaba de realizar hace unos días el empresario Elon Musk. Aquí la información. Hola, ¿cómo están? Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y es un placer saludarles aquí en Canal 22. Oiga, ¿cómo decide usted sus inversiones? Porque fíjese que hace unos días Elon Musk publicó en Twitter una encuesta en la que preguntaba si creíamos que Twitter se adhería e impulsaba el uso de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión que considera esencial para que funcione una democracia, y la respuesta fue contundente. Varios millones de personas, entre los cuales el 70% opinaba que no, que Twitter no hace lo necesario para que el ejercicio de la libertad de expresión en su plataforma se dé de forma fehaciente. Unos días después, se anuncia la adquisición de 9.2% de las acciones totales de Twitter por parte de Elon Musk. Y esta adquisición llama por muchos sentidos la atención, de las cuales le quiero compartir algunas reflexiones. La primera es que es muy interesante que un innovador como Elon Musk, en el cual hemos visto sus acciones a través de Tesla y revolucionar la industria de los autos eléctricos, de SpaceX y revolucionar la carrera espacial y las expectativas que la humanidad misma tenemos de hacia dónde podría ir la humanidad fuera de este planeta, y cuando lo vemos invertir en un producto que él parece estar convencido que no funciona muy bien, entonces la filosofía del si no funciona, rómpelo y vuélvelo a construir, pareciera que pudiera estar entrando en funciones. Algo que es muy interesante es que esta filosofía que tiene Elon Musk de ser un funcionario en mangas de camisa, la lleva hasta el extremo. Recordemos que en algunas de sus fábricas, cuando tuvo fechas importantes que cumplir, para asegurarse de que todo su equipo las lograra, durmió varios días, no solo en la fábrica, en el suelo. Y básicamente él explicaba, dormía el tiempo que necesitaba dormir como para, mientras estuviera despierto, no comenzar a tomar decisiones equivocadas. Pero este tipo de directivo es un directivo que en la tecnología, en la innovación, se agradece muchísimo, porque cambia constantemente el ritmo con el que se hacen las cosas. Algo que hemos visto, por ejemplo, en Twitter, han sido esfuerzos muy importantes por acceder a nuevos proyectos de innovación. El Web 3.0, las criptomonedas, el Bitcoin, esta moneda digital que no le pertenece a ningún banco o a ningún país, el blockchain, que es la plataforma que garantiza la seguridad de este tipo de tecnología, hoy están integrados en Twitter. Comienzan a hacer esfuerzos y ejercicios por acercarse a este nuevo tipo de tecnologías que son las favoritas de Elon Musk para poder hacer nuevos tipos de inversiones. Incluso hasta hace un poco tiempo usted podía comprar un Tesla, un auto eléctrico, con criptomonedas. Pues bueno, esta integración hoy tiene mucho entusiasmo. ¿Qué preocupa un poco de la inversión que ha hecho Elon Musk y del tamaño de la inversión que ha realizado? Pues bueno, preocupa que quisiera cambiar por completo la ruta de la empresa. Y cheque qué cosa tan interesante. Para poder contener el poder que tiene dentro de la plataforma, la inversión que hizo Elon Musk del 9.2% de las acciones está catalogada como pasiva. En los mercados financieros esto significa que la inversión que hizo no tiene la intención de cambiar la compañía, sino de alimentarla, hacerla sana y participar de ella. Elon Musk no podrá comprar acciones adicionales que pasaran el 14.9% de Twitter hasta después del 2024. Y esto se entiende como una medida de cautela tanto de Twitter como por parte de Elon Musk. Vamos a ver cómo a través de este tipo de liderazgo de prisa, la innovación que Twitter ha venido trayendo pueda mejorar.
Pero yo de nuevo le pregunto, usted, ¿cómo decide sus inversiones? Soy Emilio Saldaña, El Piso, y es un placer verlos aquí en Canal 22. Gracias, Alpizu, por este comentario. Efectivamente, yo creo que hay mucha estrategia detrás de esta decisión de Elon Musk de primero tuitear, bueno, que Barack Obama, que Taylor Swift, que Katy Perry, que Justin Bieber, hace meses o semanas que no publican nada en Twitter y que, bueno, a lo mejor esa red social está muriendo para después comprar acciones. No parece una jugada nada más hecha con el calor del momento, sino muy bien pensada. Y bueno, en otros temas, a 100 años del muralismo mexicano, el Museo Mural Diego Rivera nos invita a conocer una colección de bocetos del artista Pablo O'Higgins. Vamos a echarle un ojo. El Museo Mural Diego Rivera ha inaugurado la exposición Los murales de Pablo O'Higgins o la invención del porvenir, conformada por un conjunto de bocetos que el artista de origen estadounidense realizó entre 1934 y 1964. De alguna manera, recorren esta visión que tuvo Pablo O'Higgins desde su llegada a México en los años 20 para apoyar a Diego Rivera en los murales de la SEP, pero que le toca ver el desarrollo de un México que empezaba como a consolidar instituciones, sobre todo instituciones de asistencia pública. La muestra reúne 11 de los 15 bocetos que el recinto recibió en donación en julio de 2017 de parte de María O'Higgins, artista, promotora cultural, luchadora social y compañera de vida del muralista, fallecida en diciembre del año pasado. Es un proyecto con el que rendimos homenaje a María O'Higgins, muy agradecidos de esta donación, pero que también a 100 años del muralismo revisa lo que este movimiento fue en cuanto a sus contenidos, a las líneas discursivas, que habremos de revisar todavía muchas veces. Los bocetos expuestos, algunos de los cuales dan testimonio de obras deterioradas o que ya no existen más, abordan temas como las luchas obreras y el proletariado urbano, al tiempo que muestran el vínculo artístico y la complicidad alumno-maestro entre Pablo O'Higgins y Diego Rivera. Y es en general pues interesante ver cómo se construye algo que al menos a los mexicanos nos es tan familiar como es el muralismo del siglo XX, pero que realmente pues es un trabajo muy complejo que tiene que ver con la conceptualización, que tiene que ver también con el lado de la historia en donde se estaban colocando los artistas, con una ideología particular y también pues con un enorme conocimiento de la práctica del dibujo, de la pintura mural, etcétera. La exposición Los murales de Pablo O'Higgins o la invención del porvenir podrá visitarse hasta el 7 de agosto de martes a domingo en un horario de 11 a 17 horas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Nos vamos a la pausa y como cada lunes lo hacemos de la mano de los cronistas del Renacimiento mexicano que nos llevan hoy a conocer Coacalco en el Estado de México. Coacalco, Estado de México. Muy buenas noches, amigos de Canal 22. Soy Luis Fernando Díaz Ábalos, cronista municipal de Coacalco de Berriozábal. Es un municipio con historia, con tradición, con personas que han habitado y sobre todo rescatado sus tradiciones con el fin, fíjense ustedes también qué interesante, de tener el sentido de pertenencia y la identidad que orgullosamente nos hace hoy por hoy coacalquense. Coacalco, como les decía, tiene aproximadamente 10,000 años que se tiene noticia que pasaron por aquí mamuts. Fuimos tierra de mamuts. Coacalco tiene un museo del mamut. Ustedes lo van a poder visitar en uno de nuestros pueblos originarios. Las culturas que se establecieron en este vasto territorio que fue el norte del Valle de México y específicamente Coacalco son la teotihuacana,
la tolteca y la mexica. De hecho, hay rasgos, tenemos asentamientos de una aldea tolteca ubicada en una parte del municipio, y por supuesto los rasgos, las ruinas, los vestigios más concretamente arqueológicos de la parte tolteca y mexica. Aquí cabe rescatar que precisamente el nombre de Coacalco significa Casa de la Serpiente. Coacalco tiene una extensión de 35.5 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 27 kilómetros son urbanos y el resto pertenecen a este pulmón natural del norte del Valle de México. Ha sido declarada como una zona ecológica reservada. Este libro guía, Coacalco de Berriozábal, es una invitación para que ustedes puedan venir, comer los platillos, festejar nuestras festividades, y pues se van a encontrar con personas cálidas, personas que los vamos a recibir todos los coacalquenses, las coacalquenses con los brazos abiertos, y pues esta es parte de la experiencia de recorrer junto con todos los demás municipios el gran patrimonio que tenemos en nuestro país. Coacalco, Estado de México. Esta noche, en Lunes de Reporteros, Alberto Aranda nos habla sobre el ensayo clínico de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana a 40 años de haberse registrado el primer caso. Vamos al otro lado del estudio con Laura y Alberto. Desde que se identificaron los primeros casos de VIH en 1981, la carrera por tener una vacuna contra esta enfermedad que provocaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues ha sido tremenda. Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí, por esta investigación, por esta serie de entrevistas que has estado realizando en torno a un protocolo para luchar contra un mal que uno hubiera creído que se desarrollaría más rápidamente una vacuna por la gravedad del mismo, pero ya estamos hablando de un poquito más de 4 décadas en busca de esta vacuna contra el VIH. Sí, y lo más alarmante, Laura, bueno, sí ha pasado casi 4 décadas de esto, pero lo más alarmante es que las cifras se han, para algunos, estabilizado, pero siguen creciendo. O sea, por ejemplo, déjame comentar rápidamente, según el INEGI, en el 19, en plena pandemia, se dieron 17,000 nuevos casos de VIH. En el 20 se dieron 9,500, pero Censida reportó 10,000 el año pasado. Ahorita, el INEGI está reportando 6,500 nuevos casos, 3 meses. Y Censida está reportando 14,000 nuevos casos de VIH. Bueno, hay una disparidad en las cifras, pero lo que estamos viendo es que son cifras Entonces, ahí lo preocupante, lo preocupante y lo urgente de contar con una vacuna. ¿Qué te parece si vamos a esta primera parte de ver qué están haciendo los científicos para poder darnos una vacuna para tratar el VIH? Muy bien. La búsqueda para una vacuna para el VIH ha sido una carrera larga. Actualmente hay un ensayo clínico activado que se llama Mosaico y que se aplica a personas en América y Europa. Pero ¿por qué ha sido tan difícil tener una vacuna y cuáles han sido sus antecedentes? Muchas personas hemos sido, por la pandemia de COVID, testigos de lo rápido que se puede generar una vacuna efectiva y que esta pueda ser distribuida de manera masiva a millones de personas. Y entonces contrasta mucho con lo que ha sucedido con VIH, y entonces mucha gente se cuestiona, bueno, ¿y esto por qué, no? Y la respuesta es bastante larga, pero en términos generales lo que puedo decir, y si quieres ahondamos más en eso, pero lo que puedo decir es que el VIH es un virus muchísimo más complejo, que tiene una alta capacidad para evadir el sistema inmunológico, y que nunca nadie, si no es por intervenciones, y en muy poquitas personas en el mundo que se han podido decir que se han curado de VIH. Son contadas, y con intervenciones que han sido muy, intervenciones que han puesto en riesgo incluso la vida de estas personas.
fuera de esto no espontáneamente alguien se cura de VIH y entonces no hay una respuesta inmunológica que se pueda copiar para decir esto es el objetivo al que vamos a tener que llegar para que se pueda alguien reponer. El estudio Invocodo inició en el 2017. Incluyó a 2.600 mujeres de África entre 18 y 35 años y fue cancelado en septiembre del 2021. Se suspendió porque en los resultados preliminares se demostró que su eficacia para prevenir la infección por VIH fue de poco menos del 25%. Entonces, hasta este punto, para el VIH hemos tenido 7 opciones de vacunas, ¿no? Que han pasado por las fases clínicas, ¿no? De investigación, que son fase 1, fase 2, fase 3, y 8 han llegado a la fase 4, pero solamente en este momento hay uno activo, que es el estudio Mosaico. Entonces, ¿qué ha pasado con los otros previos? Bueno, pues lamentablemente los resultados han sido poco alentadores, a diferencia de lo que quisiéramos tener. Para los científicos que participan en el ensayo clínico Mosaico, este tiene otros elementos que hacen que hasta el momento continúe. Sabemos que el VIH es un virus que se transforma, que muta rápidamente, que se oculta de nuestro sistema inmunológico. Alberto, también, está el elemento de que existe tratamiento antirretroviral. Y, esto ha hecho que muchas personas puedan tener una vida mucho más prolongada y no sé si esto también ha retrasado los ensayos clínicos, los recursos que se invierten por parte de las farmacéuticas de los países, de los institutos de investigación para encontrar una vacuna. Una vacuna. ¿No? Mira, efectivamente, la ciencia ha avanzado muchísimo y precisamente las personas que tienen VIH y que inician su tratamiento ya no mueren. Desde hace muchísimos años, el tener VIH no es sinónimo de muerte. Y las personas que tienen VIH, si siguen al pie su tratamiento, se vuelven indetectables, que es lo mismo de intransferibles. No te pueden, tú no puedes adquirir el VIH de una persona que es indetectable. Y eso es lo maravilloso de la ciencia. Hay otro tratamiento médico que se llama PrEP. El PrEP se les da a las personas que no tienen VIH, pero que por sus prácticas sexuales pueden estar en riesgo de adquirirlo. Por ejemplo, las parejas que se les llama serodiscordantes, que tu pareja tenga VIH y tú no. Entonces se le da a la persona que no tiene VIH, se les da también a los trabajadores sexuales, a las personas que tienen sexo con otros hombres que no tienen VIH, se les da PrEP. Entonces la ciencia ha avanzado tanto que si tú no tienes VIH, tú puedes tomar PrEP y entonces ya el virus ya no entra a tu organismo, ¿no? Precisamente, la cuestión aquí es que la vacuna no te va a curar, te va a proteger. Y así como hemos aprendido con el COVID, es tu cubrebocas, lavarte las manos y la vacuna. Con lo que se está pensando que puede ser con la vacuna Mosaico es precisamente lo mismo. Condón, PrEP y la vacuna. Y entonces ya vas a tener, digamos, 3 protecciones. Los elementos y los filtros para evitar esto. Ahora, hay un protocolo que resulta muy interesante que se ha venido aplicando en diversos países y en el cual también hay algunos elementos para poder participar. En el siguiente reportaje nos platicas acerca de ello. Vamos a conocer del protocolo Mosaico que se está aplicando actualmente en 8 países. El protocolo Mosaico se realiza en 57 centros de investigación. Se aplica a 3.900 personas de Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, España y los Estados Unidos. En nuestro país, participan científicos y voluntarios de la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Hay una serie de protocolos en marcha. El más avanzado es el que motiva esta entrevista, el estudio Mosaico, que es un estudio conjunto del laboratorio Janssen con el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, el NIH. Y veremos los resultados, ya te digo, de aquí a fin de 2023, principios de 2024. El fármaco fue elaborado con ingeniería genética por el laboratorio Janssen, farmacéutica de Johnson & Johnson. La vacuna tiene un adenovirus modificado que transporta al interior de las células de la persona el ADN de sus proteínas más representativas, de manera que el organismo del individuo crea anticuerpos contra ellas. Con la vacuna no hay riesgo de tener VIH, porque no se elabora a partir del virus. En términos generales, todas las vacunas lo que tienen
son partículas virales o partículas de porciones o proteínas de los virus para los cuales se quiere prevenir, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos distintos con los cuales esto se logra, ¿no? Entonces, le llamamos vector, por ejemplo, al sitio donde se insertan estas proteínas y que ahí van metidas y que se inoculan de tal manera que al entrar este vector tiene que ser efectivo en el sentido de que llegue a todas partes del organismo para que se despierte una respuesta inmunológica y que ya entonces desarrolles anticuerpos específicos, ¿no? Con lo que al estar después en contacto real con el virus, ¿sí? Entonces tengas esta respuesta inmunológica ya creada. ¿Sí? Ese es el principio de todas las vacunas y con esta no es la excepción. Nada más que aquí se ponen diferentes blancos para producir diferentes tipos de anticuerpos. A los voluntarios del protocolo Mosaico se les aplican 4 dosis en 12 meses. En el segundo año y medio siguientes ya no se aplica el fármaco, pero se monitorea su seguridad. El estudio es doble ciego, es decir, ni el médico que aplica la vacuna ni el paciente sabe si recibe el producto de investigación o el placebo. Se sigue un protocolo internacional, el mismo que han seguido los 8 países que participan en el estudio, que ha reclutado 3.900 participantes. Consiste básicamente en una vacuna en la cual, se llama Mosaico porque utiliza diferentes piezas del virus HIV, como un verdadero mosaico, con unas proteínas agregadas de la cepa C, de la cepa que más predomina en África, para tratar de que la vacuna tenga una cobertura internacional de la más amplia posible. Los estudios de fase 2 fueron muy alentadores, mostraron más de un 60% de protección, pero no tenían poder estadístico para poder demostrar que la vacuna protegía más que el placebo. En este caso, los 3.900 participantes han sido randomizados al azar a recibir la vacuna o placebo. Entre los requisitos para participar en el protocolo Mosaico están el ser hombre o persona trans, tener entre 18 y 60 años, ser VIH negativo, tener prácticas de riesgo como relaciones sexuales sin condón, utilizar drogas que requieran jeringas o dedicarse al trabajo sexual. Los voluntarios deben realizar sus prácticas sexuales de manera habitual. Son varias visitas donde se vigila precisamente que el participante esté bien, ¿no? Que no tenga reacciones adversas, eso se mide ante todo. Para nosotros los investigadores nos importa 1000 veces más la seguridad del participante que los resultados o el ensayo clínico en sí, o sea, nuestra obligación es con el participante. El ensayo se estima que dure de 24 a 36 meses. En este tiempo se espera comprobar que la vacuna mantenga su permanencia e intensidad de la protección. Los resultados podrían estar listos para el 2023 o principios del 2024. De ser efectiva la vacuna se utilizaría para prevenir, ya que no cura a las personas que ya viven con VIH. Después de 4 décadas, un avance muy importante e interesante como vacuna preventiva. El doble ciego que implica este estudio, pues también no impide que continúen con su vida habitual. Lo que están haciendo lo tienen que seguir haciendo y de ahí la importancia de este estudio, de este muestreo. Y esperemos, Alberto, que pues pronto en 2023 estar dando muy buenas noticias con respecto a esta vacuna contra el VIH, aunque lo comentábamos al inicio de esta intervención, Alberto, es muy mutable, es un virus que también muta con mucha facilidad. Pues sí, ojalá y ya en el próximo año, 2023-2024, ya podamos contar con una vacuna para el VIH, para proteger a la población, porque el VIH está creciendo, los jóvenes están adquiriendo el virus, hay que reconocerlo. La guardia, ¿no? Muchas generaciones. Están bajando la guardia, sí, y no hay que satanizar la actividad sexual, la vida sexual, solamente hay que decirles que lo pueden tener, pero con responsabilidad. ¿Para qué? Para tener una vida sexual plena, placentera y cuidada. ¿No? Es lo mismo que, por ejemplo, si hacemos ejercicio, si llevamos una buena alimentación, no nos va a dar ni diabetes, ni colesterol y otras cosas. Entonces vamos a tener una vida de adultos plena. Claro. ¿No? De eso se trata, tener una vacuna.
para poder tener una vida plena y satisfactoria. Y además no confiarse de que ya hay medicamentos que pueden tratar el VIH, sino además pensar que hay otras enfermedades de transmisión sexual que también es importante prevenir. Conocemos los medios de prevención, el uso de preservativos es fundamental. Claro. Y también la comunicación entre las parejas sexuales, pues es muy importante saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra, saber si su pareja tiene algún padecimiento. Claro. Y bueno, pues no confiarse. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hacernos responsabilidad de nuestra vida sexual, ¿no? O sea, yo puedo tener una pareja sexual y no sé dónde ha estado, pero yo me protejo. ¿No? Claro. No te doy ese poder o esa decisión de cuidarme a mí. Sí. Yo me cuido. Uno hay que hacerlo. Y mientras, bueno, pues estamos en espera de buenas noticias en torno a esta vacuna a partir del protocolo Mosaico. Rafa. Pues muchas gracias, Alberto, estaremos muy al pendiente y por supuesto ya la próxima semana, en semanas subsecuentes, daremos seguimiento, inclusive en el segmento de ciencia, a lo que sea los resultados de esta prueba. Gracias, Alberto. Y nos vamos a despedir un día como hoy de 1916, nace en Buenos Aires, Argentina, Alberto Ginastera, uno de los compositores más importantes del siglo XX y de los más renombrados cuando hablamos de música académica contemporánea. Su destreza para escribir música le mereció la beca Guggenheim y allá en Estados Unidos nada más tuvo como maestro a Aaron Copland. A 106 años de su natalicio, así lo recordamos esta noche. Muchas gracias, hasta mañana.